Salida de la bandera Mije, acompañada por la banda filarmónica del Secama. Pueden tomar sus lugares.
Pues monteur de l'artisan féminin au Sénégal, mais à Choupi, il y a la l'espace, il y a la Liban et l'espace, et nous avons, pour chasser la Pâte à Villavion, il y a la Mérénique, petit Corchochon, il y a le Corchochon, il y a la Lune, il y a le Chimra, il y a le Corchochon, il y a le Corchochon, il y a le Corchochon, programa de inauguración. Entonces, con la inauguración ya veré el soldado y programa de inauguración. Bueno, vamos a iniciar el programa de inauguración. Como número uno tenemos las palabras de bienvenida por el maestro en ciencias, Mauricio Martínez, director del CB García 92. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, a todo el público que nos acompaña, con permiso de la mesa del presidio, de la maestra Alejandra Hernández, coordinadora estatal de la DGETA ICM en el estado de Oaxaca, del presidente municipal, ciudadano Cipriano González, y de las autoridades también de bienes comunales, todo el cabildo que nos acompaña en la mesa del presidio. Pues me permito darles las palabras de bienvenida a todos los productores, a todos los artesanos, los que nos han venido a mostrar los productos que se generan en nuestras comunidades, que con mucho esfuerzo y mucho trabajo pues se han podido lograr conformar las diversas producciones que nos vienen a mostrar. Esta expoferia en su versión 18 pues es un espacio para poder compartir, para poder convivir y para poder impulsar las actividades de las producciones de alimentos, de vestuario, de artesanías, los diversos productos que nos van a mostrar en este espacio, pues es para darle ese impulso y ese reconocimiento a todos nuestros productores, a todos nuestros artesanos, porque es una esperanza el que haya esa posibilidad
de tener productos, de tener alimentos en nuestras comunidades y las características que tienen, la originalidad, el concepto de que son productos orgánicos, pues es la esperanza y es el espacio para poder impulsarlos. Bienvenidos todos los productores, público presente, también a los estudiantes que nos están acompañando, también a la banda del SECAM, que también nos ameniza este evento, a todos los medios de comunicación también, a todos les damos la bienvenida y que este día pues pasemos una buena convivencia, pasemos un bonito día, por qué no decirlo, de fiesta, de alegría, porque esto hay que celebrarlo, ver los productos, ver las artesanías, pues nos da alegría. Y esta es la dirección de esta expoferia que juntamente con las autoridades municipales, las autoridades agrarias de esta comunidad y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 192 Licar han organizado y juntamente con toda la comunidad de Tlahuitoltepec. Por su atención y por su presencia, muchas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, como número 2 tenemos la presentación de las personalidades que nos acompañan en la mesa de presidio. Como primer lugar, nos honra con su presencia la maestra Alejandra Villario Hernández, representante del enlace estatal de la DGTA-ICM. Pedimos que le brindemos fuertes aplausos. También nos acompaña el ingeniero César Peralta Santiago, del área de vinculación de la DGTA-ICM de la ciudad de Humaca. Igual nos acompaña el licenciado Manuel Gallardo Díaz, del área académica de la DGTA-ICM del estado de Humaca. Igual nos acompaña el ciudadano Cipriano González Pérez, presidente municipal de Santa María Tlahuitoltepec. Brindemos fuertes aplausos igual a la ciudadana Patricia López Delgado, suplente del presidente. Igual nos acompaña el ciudadano Melitón Martínez Jiménez, alcalde único constitucional. Brindemos los fuertes aplausos igual al ciudadano Crispín López González, alcalde suplente. Igual nos honra con su presencia el ciudadano Pedro Vázquez Pacheco, síndico municipal. Igual nos acompaña el ciudadano Inocencio Pérez Jiménez, regidor de Educación y Cultura. También nos acompaña el ciudadano Feliciano Vázquez Martínez, presidente del Comité de Productores. También contamos con la presencia del ciudadano Moisés Vázquez Cardoso, regidor de Agua. También está en la mesa del presidio el ciudadano Andrés López Martínez, regidor de Obra Municipal. Se encuentra con nosotros el ciudadano Amador González Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia. También contamos con la presencia de la
También está el ciudadano Artemio González Martínez, quien es el suplente del Consejo de Vigilancia. Se encuentra en la mesa de presidio el ciudadano Jaime Martínez Pérez, síndico municipal suplente. También el ciudadano Florentino Martínez Carrozo, suplente del comisariado de bienes comunales. También el ciudadano Primo Díaz Gómez, tesorero municipal.
Muy buenos días, autoridades municipales, autoridades agrarias, productores, artesanos, estudiantes, trabajadores del papel, personalidades que nos acompañan y público en general. Con el objetivo de una educación integral comunitaria, en donde todos los sectores se conforman una comunidad, desde el año 2007 se dio un espacio para la reflexión y análisis de la educación agropecuaria, cuyo nombre inicial fue Día del Productor, llevado a cabo por 5 años cada 15 de mayo, cuyo objetivo era reconocer el trabajo del campo como un servicio primario y fortalecer la capacidad organizativa y productiva de los productores agrícolas. Estas actividades se llevaban a cabo en el plantel del CEDERA 192 Mexicano. Fue en el año del 2002 cuando la actividad del Día del Productor se convierte en una expoferia agrícola y por primera vez se realizó a nivel mundial con el apoyo de la autoridad municipal de turno y la incorporación del sector artesanal, por lo que en aquel entonces se le denominó la primera expoferia agrícola y artesanal, con sede en el centro de la población de Santa María de Totepec, Mije, Oaxaca, en el centro de la población y el mes de mayo. Con la reivindicación en el sector artesanal, en los trajes de la comunidad, como una forma de generación de actividad económica y la ingeniería en el diseño de las prendas. En la festividad del mes de mayo del año 2006 se realizó la primera muestra en pasarela de los trajes típicos de la comunidad como una forma de valorar el uso y importancia del mismo para fortalecer la identidad de niños, niñas, jóvenes, adultos, así como también generar propuestas de diseño y generar emprendimiento en materia artesanal textil. Con la continuidad, la permanencia de la expoferia, de año con año, en el año 2008 se adiciona la gastronomía local y regional, dando muestra y aprendizaje de los estudiantes del plantel del CEDERA 192 Mexicano en su preparación y significado de cada platillo, por lo que se vuelve como una práctica de estudio cultural, etnológico, antropológico y nutricional saludable, por lo que en este año 2008 se denominó Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómico, en donde se integran productores agrícolas, artesanos y estudiantes, siempre con el apoyo del personal del plantel, autoridades municipales y agrarias y algunas organizaciones sociales y civiles. Y es necesario mencionar que el financiamiento de la expoferia siempre es un esfuerzo colectivo en plantel y autoridades locales. En el año 2019 se llevó a cabo la segunda muestra en pasarela de trajes típicos. Fue la última vez que se llevó a cabo y fueron 3 años consecutivos de suspenso en el año 2020, 2021 y 2022 por motivo de la pandemia del COVID-19. En este año llevaremos a cabo la 18ª edición de la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica y la tercera muestra en pasarela de trajes típicos en este día 1 y 2 de junio del año 2023. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Como número 5 tenemos mensaje de la maestra Alejandra Ventario Hernández, representante de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar del Estado de Oaxaca. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo con afecto a la mesa del presidio, a las autoridades, personas que hoy se dieron cita a esta 18ª Feria Agrícola, Artesanal y Gastronómica. Primeramente, para mí es un gusto estar con ustedes. Saber que estas actividades tienen un objetivo, que es el vincular a la comunidad, a la escuela y a lo que son las autoridades municipales, educativas, y que tiene que ver con este proyecto y con este objetivo que se tiene de interactuar. Es importante saber que lo que aquí se promueve, que los
Quiero felicitar principalmente a los impulsores de este proyecto, a los que le dan continuidad, como son a las autoridades educativas de esta zona, al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 192, al maestro Mauricio por encabezar estas actividades y a todos los compañeros de la DGTIC que lo hacen posible. Sé que este es un gran compromiso, un proyecto que tiene continuidad y que gracias a esto podemos promover el aprendizaje. Tienen los jóvenes que saber que estas actividades son primordiales para el desarrollo de la comunidad. Enhorabuena, felicitaciones a todos, a las autoridades, a usted, maestro Mauricio, por encabezar este trabajo, a los compañeros de la DGTIC, de este centro de estudios, a todos los jóvenes, a toda la comunidad, a las autoridades que apoyan estas actividades que son importantes para el desarrollo de esta comunidad y que podemos ser pioneros e invitar a otras comunidades a hacer este tipo de actividades. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones a todos y enhorabuena y que todo sea un éxito en esta 18ª Feria Gastronómica, Cultural y Agrícola. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa de innovación con el número 6 para escuchar el mensaje de innovación de la 18ª Feria Agrícola Artesanal y Gastronómica de Tláhuac, Perú, por el ciudadano Cipriano González Pérez, presidente municipal de este honorable ayuntamiento. Nós,
nuestra